Una visita que surge de la idea de referentes de aquí, de la Carlota, de Esteban, también de Elsa Scodelari, de empezar a relacionar los departamentos que tiene nuestra provincia de Córdoba, relacionarlos entre sí, trabajar en conjunto en distintas políticas públicas, en ideas que tengan que ver con una agenda de Estado, ¿no? Para ir mejorando, yo digo siempre mejorando la cultura política que tenemos los argentinos para que realmente las cosas algún día cambien. Lamentablemente estamos inmersos en una discusión siempre coyuntural, si no está relacionado a la inflación, al dólar, a hechos de corrupción, a la justicia, a las reformas que quieren hacer y a un montón de cuestiones. Hoy los cambios en el gabinete, permanentemente un gobierno que no logra encontrar un rumbo y demás. Cuestiones que son pura y exclusivamente de la coyuntura política, económica que vive el país o que vive la provincia a veces, como son los hechos de inseguridad y los hechos lamentables que se viven dentro de la policía de la provincia y demás. Pero no nos ponemos a hablar, o pocas veces nos ponemos a hablar de temas de políticas públicas, como por ejemplo que vamos a hablar hoy, de la necesidad de crear una legislación que regule, que le dé el marco a las transiciones de gobiernos de un partido político a otro, de un color político a otro, de un gobierno a otro, esas transiciones ordenadas que necesitamos para crecer realmente como país, para que la política sea más eficiente, para que no quede ese proceso de la entrega de gobierno de una gestión saliente a la entrante, siempre librado al azar o a la voluntad de los políticos del momento, para que no pasen aquellas cuestiones o malas costumbres, ¿no? que hay, del que no te doy ninguna información hasta que no te toque el día, de que te dejo todo de la peor manera posible o armado de tal forma en que se te explote la gestión en las manos el día que asumas. Ese tipo de cosas hay que terminarla y para terminarla en beneficio de la gente, hay que crear reglas claras. Por eso estamos proponiendo a nivel local, en La Cruz, ya se aprobó, a nivel provincial y a nivel nacional. En todos los niveles se tiene que organizar de una vez por todas y crearse una ordenanza y una ley nacional que regule la transición de los gobiernos, para que la política sea más eficaz. Eso es lo que estamos haciendo y en búsqueda de esa mejora o de ese cambio para bien en la forma de hacer política es que estamos visitándonos entre distintos departamentos, como hoy viniendo acá a Jorge Selman. Una ordenanza que repercutió mucho y que se aplica al 100%, o sea, tiene una efectividad tremenda, es la ordenanza que le exige a las personas cuando van a solicitar el carnet de conducir, o ya sea nuevo o una renovación, les exige un requisito muy simple que se encuentra con el ciudadano digital en la página del gobierno de la provincia, que es el no encontrarse inscripto como deudor alimentario moroso, ¿no? Lo vimos como una forma de colaborar con las mamás, con aquellos papás que a veces no colaboran, no aportan la cuota alimentaria, y también para decirles y generar conciencia de que hay que ir a las instituciones, por ejemplo a la justicia, al juez de paz, a la policía y a hacer el reclamo correspondiente para que los padres puedan cumplir con la cuota alimentaria también, generar ese marco legal, seguro, y que después, en definitiva, el principal beneficiado es el niño, son los menores, en su educación, en su salud y en muchas cosas más. Por eso, esa ordenanza que le exige al que va a pedir el carnet de conducir, que acerque la constancia de que no esté inscripto como deudor moroso alimentario, es muy muy importante y nos sirvió de mucho. Y así otras ordenanzas que tienen que ver con la administración y sobre todo con la reducción del gasto. Por ejemplo, el primer proyecto de ordenanza que presentamos en el 2015 cuando asumimos fue la derogación de los viáticos y de los gastos de representación. Y hasta el día de hoy no cobramos viáticos, no cobramos gastos de representación y eso nos ha permitido llevar a cabo muchas obras, invertir en un corralón municipal, cuidar los recursos, de eso se trata. Bueno, y esto lo quiere plasmar en otros departamentos, ¿no? Eso lo queremos compartir, intercambiar opiniones, las realidades son distintas también es cierto, pero hay cuestiones que no debería discutirse más. Por ejemplo, si yo te digo que hay que crear una norma que establezca cómo se regula el proceso de transición de gobierno de una gestión saliente con la entrante, y en todos los municipios del país debería aplicarse, en todas las provincias y obviamente a nivel nacional. No existe hoy eso y vemos los papelones que nos duelen, que a veces pasa como algo anecdótico, pero hay muchas cuestiones de fondo. Por ejemplo, que no te entreguen el bastón y la banda presidencial. Eso fue lo anecdótico de aquel 2015, cuando Cristina Kirchner no le entregó ni siquiera el bastón, o sea, los atributos presidenciales a Macri. Fue algo anecdótico, pero en la realidad repercutió mucho, porque si ni siquiera le entregó el bastón,
no te imaginas lo que pasó con los ministerios, con las secretarías, con las distintas dependencias.